¿Tú estás aquí? Nosotros conocimos al apóstol Zuno hace muchos años, el 2008, 2007. Todavía me acuerdo lo que él compartió de los 3 Josés. Fue la época de los diamantes y que caía el oro. ¿Cuántos se acuerdan? Pero yo me le acerqué al apóstol y le dije, pues eso ahí está, pero yo quiero lo que usted tiene. Es eterno, es perfecto, es espiritual. Después lo dejé de ver muchos años y mi espíritu quedó alocado, quedó bien inquieto por lo que él hablaba. Realmente yo nunca había oído hablar esto. Y ya por el 2011, 12 lo volvimos a ver. Bendito Facebook. Solamente por eso. ¿Están aquí, hermanos? Yo quiero platicarlo. Yo solamente era una persona quizás poderosa en palabras, ferviente, pero no era hombre del espíritu. Haz de cuenta que yo era Apolos y que el apóstol me encontró y me aparta para enseñarme más exactamente del camino. Lo que hizo Priscila y Aquila con Apolos. ¿Cuántos recuerdan esto? Yo bendigo esa hora. De verdad, mi esposa y yo bendecimos la hora que fuimos tocados, elevados, sacudidos y llevados a un perfeccionamiento. Amén. Diga la palabra perfeccionamiento. ¿Cuántos quieren ser perfeccionados? Entonces estás en la reunión correcta. Entonces yo quiero presentar al apóstol, viene desde Zamora. ¿Usted presenta a los demás? ¿Sí? Vamos a darle un aplauso a apóstol Antonio Zuno. Gracias. Gracias. La paz del Señor sea con todos ustedes. Quiero presentar un equipo que me está acompañando. Me está acompañando el pastor Carlos de Monterrey, Nuevo León. Él y yo, aun cuando somos compañeros en el ministerio, somos amigos por muchos años. Estuvimos juntos de estudiantes y pues ahora estamos en el ministerio colaborando con el Señor. Me acompaña también mi esposa, la pastora Elizabeth. Y me acompañan 2 discípulos. Yo siempre, mi vida está envuelta siempre con discípulos. Acabo de llegar a mi casa a las 2 de la mañana y tuve que hacer algunas cosas y me acosté como después de las 3 de la mañana. Y a las 6 de la mañana hice mi viaje para venir aquí manejando. Pero el problema, llegué tarde porque tenían la carretera en 2 tramos tomada. Entonces tuve que hacer mucha vuelta y después me tocó otra vez. Unos jóvenes habían tomado la carretera y bueno, llegué tarde, pero ese es el ritmo de vida que yo tengo. Duermo poco, trabajo mucho y siempre estoy con discípulos. Le voy a pedir 2 discípulos que vengan aquí. Me acompaña Alejandro. Pásale, Alex. Él es de Los Mochis, Sinaloa. Y también me acompaña Nidia, de Reynosa, Tamaulipas.
Bueno, yo quiero aprovechar la presencia de ellos para que me ayuden a encontrar algunos versículos. Vamos a nuestras Biblias en el libro de Amós, capítulo 9, versículo 11. El que lo encuentre primero. Dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Quiero tomar este versículo para que a través de estos días que estemos compartiendo la palabra del Señor podamos tener una idea acerca de lo que son los hijos de Sión. Los hijos de Sión están relacionados también con el levantar el tabernáculo. Dice la Escritura: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. Y dice la Escritura: y lo restauraré. Como en el tiempo entonces, como va a estar totalmente restaurado como en el tiempo pasado. Quiero hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, resguardo, Señor, este lugar. Que sea, Señor, tu Santo Espíritu a través de Miguel y sus ángeles, que nos guarden, que nos hagan, Señor, siempre invisibles e inaudibles ante el reino de las tinieblas. Que podamos hacer correctamente, Señor, tu obra aquí en la tierra. En el nombre del unigénito Hijo del Padre, Jesucristo, nuestro Rey soberano, a quien servimos con todo nuestro corazón. Amén. La palabra tabernáculo dice que edificaré o levantaré más bien el tabernáculo caído. Hay un diseño, el diseño del tabernáculo. El Señor le habló a Moisés en el libro de Éxodo, capítulo 26, versículo 30, para que pudiera alzar, que es lo mismo como este versículo dice, levantar. Aquí en este texto que leímos nosotros dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, cerraré sus portillos, levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Quiere decir que en el tiempo pasado, si les hablo de los tiempos, yo quisiera que usted pusiera atención acerca de lo que dice en aquel día, y al final dice que lo va a edificar como en el tiempo pasado. Es que yo quiero decirle que en el tiempo pasado todas las cosas estuvieron hechas conforme al diseño original. Por eso tenemos que venir y echar manos a la vida eterna. ¿Para qué? Para conocer el pasado, cómo fue todo hecho en una perfección, y en este tiempo presente nosotros poder restaurar completamente las operaciones de Dios a través del tabernáculo. Observen lo que dice este versículo de Éxodo capítulo 26, versículo 30. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Alzarás el tabernáculo que te fue mostrado en el monte. Si usted se fija aquí en este versículo de Amós que vimos, dice: y levantarás. Es una palabra sinónima a lo que estamos viendo con el tabernáculo de Moisés. Moisés tenía que levantar el tabernáculo. El tabernáculo se tiene que hacer con hijos. Hay engendramientos. Los engendramientos perfectos, los engendramientos divinos, los engendramientos por medio de la palabra que es espíritu se puede engendrar y se puede levantar una descendencia de hijos que operen correctamente
como el modelo de un tabernáculo que tiene un diseño y que su estado original está en el pasado. Es como si nosotros quisiéramos analizar lo que dice el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 15. Aquello que fue, ya es. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Dios restaura lo que pasó. Por eso cuando nosotros leímos en el libro de Amós, habla de la restauración como fue en el pasado, porque el pasado se tiene que restaurar. Es que yo quiero decirles, cuando nosotros vemos este juego de tiempo, aquello que fue, es como que se está hablando en el futuro, ya es tiempo presente. Lo que ha de ser, tiempo futuro, fue ya, tiempo pasado. Dios restaurará lo que pasó. Entonces, para nosotros es tan difícil poder analizar una escritura como esta, pero es tan fácil. Analizar esta escritura es tan fácil. Si yo les enseñara una gráfica, cómo Dios ve los tiempos, usted entendería correctamente los tiempos, porque Dios ve en el mismo tiempo el pasado, el futuro y el presente. Y nosotros también tenemos la capacidad para poder ver tanto el pasado, el futuro y el presente al mismo tiempo. El problema que yo le digo que necesitaríamos, un buen tiempo para que nosotros pudiéramos comprender cómo Dios instituyó los tiempos. La institución de los tiempos está a través del libro de Génesis, capítulo 1, versículo 14. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Estaciones, días y años. Cualquiera, si analiza este versículo, podría decir, está mal escrito, debería de ser estaciones, años y días. Pero en realidad está escrito estaciones, días y años. Las estaciones son los tiempos de Dios. Los años son los que se tienen que restaurar. Los días son los que tienen que alinear. En el tiempo cronos, nosotros estamos sujetos al tiempo y al espacio. Por eso nosotros no podemos comprender por ese juego de posiciones, pasado o futuro, en una misma posición. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está sujeto a un tiempo y a un espacio. Pero cuando yo quiero decirle que lo importante es una alineación de tiempo, la alineación del tiempo se está a través del día. El día es el que va a enlazar el tiempo de Dios, que es la estación, y va a enlazar el tiempo kairos que estamos aquí en la tierra. Es la palabra día. Hay una alineación de tiempos. Por eso, si usted es muy observativo, usted pudo poner atención en el primer versículo, donde habla de la restauración del tabernáculo. Dice, en aquel día. Cuando está hablando del día, está hablando de alineaciones de tiempos. ¿Para qué? Para poder restaurar lo que ya pasó, lo que en el pasado estaba en un estado original, pero que ahora está en el tiempo presente, está caído. Pero Dios quiere operar a través del tabernáculo. Todas las operaciones celestes siempre se van a hacer a través de un tabernáculo. Quiero decirle esto, nuestro cuerpo es un tabernáculo. Bien dijo el apóstol Pablo, ¿no sabéis que vosotros sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora dentro de ustedes? Este es un tabernáculo, pero el problema, ¿sabe qué? Que el tabernáculo está caído, el tabernáculo está corrupto, porque las operaciones que Dios quiere hacer
necesita levantar hombres que puedan entrelazar el cielo y la tierra. Yo quiero decirle, las operaciones del Padre en una forma celeste, aquí en la tierra siempre la va a hacer por medio de ejecuciones de tabernáculos. Hay hombres que son tabernáculos vivientes y que pueden traer una armonización tanto del cielo y la tierra, pero entendiendo esto, cuando los días vienen a entrelazar o alinear el tiempo, la institución del tiempo. Si usted observa, cuando dice la Escritura, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y dijo Dios, sea la luz. Ese es el primer día. Después dice la Escritura que en el día segundo separó las aguas. En el tercer día aparecieron los árboles que produjo la tierra. En el cuarto día Dios hizo los astros. Se instituyó un tiempo. Quiere decir que el primero, segundo y tercer día había una armonización e institución de los tiempos que no eran como los conocemos nosotros de 24 horas. Por eso cuando dice la Escritura que cuando el hombre estaba en el huerto realmente había una armonización correcta de los tiempos. Cuando el hombre es expulsado, realmente hay un desfase de los tiempos. Por eso cuando nacen sus hijos, dice andando el tiempo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que empezaron a los tiempos a empezar a tener un desfase. Por eso ahora los hijos de Dios necesitamos elevar nuestra vida espiritual para nosotros conocer los tiempos y alinear las operaciones que el Padre quiere hacer en cada ciudad, en cada iglesia, en cada cosa que nosotros pretendamos hacer, que Dios se manifieste en una forma grande y gloriosa. Por eso, cuando dice, en aquel día levantaré el tabernáculo caído, yo quiero decirles, hay una parte que habló en el capítulo 7, versículo 43. Esteban, dando un discurso de 51 versículos, habló acerca de que los israelitas dejaron las operaciones de Dios a través del tabernáculo y levantaron un tabernáculo corrupto. Leamos. Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarles. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Ok, antes bien llevasteis el tabernáculo ¿de qué? De Moloc. Mire, si usted es un estudioso de la palabra del Señor, usted va a encontrar 7 tabernáculos en la Biblia. 8, un tabernáculo eterno donde Dios va a ser nuestro tabernáculo. Es que necesitamos ver las operaciones. ¿Cómo era el tabernáculo en el huerto? ¿Cómo es el tabernáculo ahora en la tierra? ¿Y cómo va a ser el tabernáculo cuando se restauren todas las cosas? Y así como el tabernáculo tiene 7 templos correctos, así hay 7 templos corruptos. Uno de ellos es el de Moloc. Fíjese lo que dice el libro de Jeremías capítulo 23, versículo 27. No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Fíjese, al modo que sus padres se olvidaron de mí, dice el Señor, por nombre, se olvidaron de mi nombre, dice, por Baal. Es que yo quiero decirle, eso es lo que está pasando hoy en día. Sin saber, escúchenme bien, muchas iglesias, aun cuando puede decir afuera,
Jesucristo es el Señor o el buen pastor o lo que tú quieras, los tabernáculos están caídos, vienen siendo como tabernáculos de Moloc o como los 7 tabernáculos caídos o corruptos. Otro de ellos es lo que Jesús dijo. Ve por favor San Juan capítulo 2 versículo 14 en adelante. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Continúa el texto. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Continúa el texto. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Escúchenme bien, versículo 14 dice, y halló en el templo. Así como hay templo de Moloc, así hay templo, casa de mercado, así hay templo, cueva de ladrones, así hay templo, sinagoga de Satanás. Y le voy a dejar las otras 3 para que usted las investigue. Son 7. Hoy yo quiero decirle que las iglesias así están operando en esta manifestación. Y aún pueden estar usando la Biblia, claro que sí. El diablo también la usa. ¿O acaso no se presentó Satán en el desierto cuando le dijo a nuestro Señor Jesucristo que se lanzara desde el pináculo y le enseñó una escritura bíblica y le dijo, escrito está, a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece? Escúcheme bien, Satanás estaba mostrando un texto bíblico. Pero el problema, escúchame bien, no es tanto lo que pueda decir el texto bíblico, sino que la operación que está ejecutando el texto bíblico. Quien ejecuta los textos bíblicos, escúcheme bien, no es la voz de Dios, es la contravoz. Y ese es el problema, que hoy en día, sinagogas de Satanás, casa de mercado, cueva de ladrones, tabernáculo de Moloc, sus ministros están usando la palabra del Señor, pero la ejecución no es la voz de Dios, y eso lo lleva prácticamente a un pozo a todos ellos. Por eso el Señor dijo, ciegos, guías de ciegos, no caerán ambos en el mismo pozo. ¿Por qué? Porque yo quiero decirle que es el tiempo que nosotros podamos levantar el tabernáculo. Y el tabernáculo, yo quiero decirle, antes de levantar una iglesia como reunión, como estamos aquí, tenemos que levantar primero nuestro cuerpo en una purificación para que las operaciones de Dios empiecen a gestar correctamente en nuestro cuerpo, y para que cuando hablemos, cuando se manifieste, usted pueda ver una manifestación totalmente divina de Dios aquí en la tierra. Si usted lo cree, puede decir amén. Dios va a hacer grandes cosas contigo. Este tiempo, yo quiero decirle, Dios va a empezar a purificar tu cuerpo. Dios va a habilitar tu cuerpo. Si tu cuerpo es casa de mercado, vamos a echar afuera todos esos demonios. Si es cueva de ladrones, vamos a lanzar fuera al ladrón y todo Alí Baba y sus 40 ladrones los vamos a echar para afuera. Pero yo quiero decirte una cosa, tú vas a quedar habilitado completamente para que seas un tabernáculo, para que el Espíritu Santo, para que las 7 flamas que están dentro de ti empiecen a operar de una forma increíble y poderosamente. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Mire, hay engendramientos divinos. Génesis capítulo 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Varón y varona.
Así dice el texto original. Pero quiero decirle algo. El Señor le dio cuerpo en el capítulo 2, versículo 7 del mismo Génesis. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El Señor, al espíritu que Él creó, le dio un cuerpo. Él creó una genética. Capítulo 5 de Génesis, versículo 1 y 2. Me interesa el 2, pero leamos 1 y 2. Este es el libro de las generaciones de Adán. Este es el libro de las genéticas. Este es el libro de los orígenes de Adán. El día en que creó Dios. Fíjese la palabra día, es alineación de tiempos. En que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Ok, ¿cómo lo hizo? Lo hizo a semejanza de Dios. Dios le dio una imagen y una semejanza. Yo quiero que entienda este concepto, imagen y semejanza, porque el hombre corrompe, el hombre lo que hace es semejanza de imagen. Y eso es problema de que hoy tenemos los templos corruptos, porque han hecho semejanza de imagen y no imagen a semejanza. Ahorita se lo voy a explicar. Son dos conceptos totalmente diferentes, pero cualquiera se las puede tragar y puede decir que el que hace semejanza de imagen puede decir que es correcto y se la puede tragar esa mentira, porque eso fue lo que hizo el hombre. En el libro de Génesis, Romanos 1:23, ahorita lo vemos. Quiero que ponga atención a este texto bíblico, versículo 2. Varón y hembra los creó y los Varón y varona los creó. Y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán. Llamó el nombre de esa genética, la llamó Adán. El día en que fueron creados. Esa es, escúcheme bien, un engendramiento divino. Dios lo hizo al hombre. Dios le dio el nombre de Adán, porque es una genética. Pero yo quiero decirles que Dios le dio cuerpo al postrer Adán, a la genética Adán. En el libro de Lucas capítulo 1 versículo 35, Dios envió a un mensajero. Escuchen lo que dice la palabra. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Este es una formación, escuche esto. Dios encontró a una mujer virgen, que su vida espiritual era una vida espiritual formidable. Porque yo quiero decirle, las operaciones que el Señor hace, la hace a través de cuerpos que tienen elevación espiritual. Y Dios escogió a esa virgen que tenía su nivel espiritual, era una varona. Porque la palabra varón quiere decir alguien que tiene dimensiones de espíritu. Ella era una varona. Y entonces quiero decirle que Dios la escogió para que en su vientre Dios empezara nuevamente a traer la manifestación de la imagen correcta de Dios, la imagen ahora del postrer Adán. Porque esa imagen es la que nosotros tenemos que retomar. Fíjense lo que dice el libro de Romanos capítulo 1 versículo 23. Y cambiaron la gloria de Dios
incorruptible en semejanza de imagen. Fíjese, cambiaron la gloria de Dios incorruptible. ¿En semejanza de qué? De imagen. O sea, algo que se parece a la imagen. Y así hay iglesias que se parecen a la imagen y usted cree que son realmente auténticas de Dios y es pura cueva de ladrones. Porque ellos no tienen el gen, porque ellos no tienen, mire, la palabra imagen viene de gen. No tienen el gen. Y lo que nosotros queremos aquí es levantar verdaderamente los hijos de Sión. Alguien que tenga la genética verdadera. Alguien venir a retomar, venir nuevamente a restaurar el pasado. El pasado Dios levantó al hombre perfecto. Este es el tiempo donde se tienen que alinear los tiempos. ¿Para qué? Para levantar los hombres perfectos. Los que tienen la imagen, los que tienen el gen correcto de parte de Dios para manifestar los poderes del siglo venidero en este tiempo. Dale una ofrenda de palmas a Él. Yo siempre digo que todo la Biblia tiene cuadraturas. Aquí hay la primera de 4 cambios. 1, cambiaron la imagen, la cambiaron a semejanza de imagen. Son 2 cosas diferentes. Versículo 25. Segundo cambio. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cambiaron la voz de Dios por la voz mentirosa. Segundo cambio. Tercer cambio, versículo siguiente. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural. Tercer cambio, las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Qué quiere decir? Tener relaciones mujer con mujer. Mire, esta jovencita es una profeta. Hace algunos años estábamos nosotros en Panamá y estábamos con un profeta, con su esposa. Y ella me dijo: pastor, Dios me está dando una palabra, pero es una palabra muy dura. Y yo le dije al profeta: ¿quieres oír la palabra? ¿Te aguantas? Yo no sabía qué le iba a decir. Y ella le empezó a decir que su mujer con la que se había casado primero, porque con la que vivía era la segunda mujer de ese profeta, le dijo: ¿sabes qué? Todos te critican porque tienes una esposa, pero la primera esposa te engañó y se fue con otra mujer, y la otra mujer con la que se fue era la esposa del pastor, aunque usted no lo crea. Imagínate, la esposa de un profeta lo engañó con la esposa del pastor y las dos se fueron a vivir juntas. Cambiaron. Y ella le dijo, y él empezó a decir: verdaderamente esto es verdad. Cuarto cambio, versículo siguiente. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y quiero decirles que en las iglesias, y hablo iglesias, tabernáculos de Moloc, hablo de iglesias, casa de mercado, hablo de iglesias, sinagoga de Satanás, hablo de iglesias, cueva de ladrones.
tienen estas prácticas dentro de ahí mismo. Por eso es importante que nosotros podamos levantar una descendencia y podemos tener los engendramientos correctos. Queremos nosotros cambiar nuestra sociedad cuando realmente ni sabemos cómo lo tenemos que hacer. Cuando lo único que yo le puedo decir, Dios quiere que levantemos una descendencia que tenga la imagen y que tenga la semejanza de Dios. Mire lo que dice el libro de Génesis capítulo 1 en adelante. Génesis 1. Dice, versículo 1. 11:1. Perdón, pensé que había dicho 11, versículo 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Mire, todos tenían una sola lengua. Continúa. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Sinar significa sin elevación. Sinar significa algo plano. Y si usted se fija, escúcheme bien, en algo plano vinieron unas lenguas a confusión. Pero cuando nosotros vemos en el aposento alto, vinieron las manifestación de lenguas diversas, pero no hubo confusión. Son dos cosas totalmente diferentes. Continuamos. Y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosamos. A ver, a lo mejor no puse atención. Ahí dice que tenían un nombre. Todavía no, o es más adelante. Bueno, dice aquí, hagamos ladrillo. Y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra. Escúchame bien, están quitando la piedra escogida con la cual se hace la casa espiritual. Las piedras somos nosotros. ¿O acaso no le dijo a Pedro, yo también te digo que tú eres piedra y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? La verdadera iglesia no se hace de ladrillos, se hace de piedras, piedras vivientes. Hoy en día muchos, entre comillas, siervos de Dios, hacen sus megatemplos y dicen, ¿qué te parece? Puro ladrillo. ¿Tú quieres realmente ver cómo es una iglesia? No es el ladrillo. Mira las piedras. Cuando tú vienes y le pones la medida al matrimonio, al joven, al niño, al maestro, al pastor, y empiezas a ponerle plomada a la gente, sabes correctamente si estás haciendo bien la obra del Señor o no. ¿Cuánta gente no tiene nombre de famosos y usa la pura gente para sacarle el dinero y la pura gente como un escalón para él escalando arriba? Pero ¿qué es lo que está haciendo para darle propósito, para darle destino? ¿Qué es lo que está haciendo para levantarlo como una descendencia pura? ¿Qué está haciendo para purificar el templo, para que las operaciones de Dios se hagan poderosamente en la tierra? ¿Qué es lo que están haciendo? No están haciendo nada. La verdadera iglesia, escúcheme bien, se mide realmente cómo es nuestro nivel, cómo adoramos, cómo es nuestra pasión, cómo estudiamos, cuáles son nuestras elevaciones espirituales. Bien dice la Escritura en el libro del 1 de Corintios capítulo 14 versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Mire, todas las reuniones deben de tener esto. Todas las reuniones. Dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, ¿Tiene salmodia?
¿Alguien trae salmo? Y el salmo no es cualquier canción. Salmos 49:4. Inclinaré el proverbio en mi oído y con el arpa declararé mi enigma. Inclinaré al proverbio. El proverbio es la parábola, el proverbio es el misterio. Por eso la gente no conoce los proverbios. Hay que tener apertura de oído. Declararé con el arpa mi misterio. Mire, cuando un verdadero tipo tiene salmo, es cuando empieza a usar su instrumento y empieza a hacer una de las ejecuciones del Altísimo, manifestada su voz, pero a través de instrumentos. Pero esto es una práctica tremenda, hermano. Esto no es nomás porque uno canta bonito y está entonado. Tiene que tener apertura de oído. A ver, dame alguna disertación del oído. El oído espiritual. Primeramente, el oído espiritual es un órgano A ver, establecido. ten este porque este se oye creo mejor. Padre, en el nombre de Jesús, activa los registros. El oído espiritual. El oído espiritual primeramente es una relación con el Espíritu, como está escrito siempre en la Escritura, que hoy quien oyó su palabra en el capítulo de Jeremías, capítulo 18, versículo 23. Pero acerca del versículo 18 comienza a decir, quien oyó su palabra y quien oyó el secreto. ¿Por qué? Porque en el secreto se oye su palabra. El oído es un gran órgano, lo que hace es revolucionar nuestro espíritu. Por eso siempre dice la Escritura que el Padre siempre llama a oír. Por eso dice en el Salmo capítulo 78, versículo 1, oye pueblo mío mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. ¿Por qué? Porque siempre el oído va a hacer que tú cumplas la ley. Por eso dice también en el Proverbios capítulo 2, versículo 1 al 5, cuando comienza diciendo la Escritura, hijo mío, si recibieses mis palabras y mandamientos guardases dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría y tu corazón inclinadas a la prudencia. Porque nuestro oído tiene que estar inclinado a la sabiduría. El oído es un órgano que el Padre quiere abrir y quiere desarrollar a través del padecimiento. Por eso dice en el capítulo 21, versículo 6 del libro de Éxodo, y el amo le hará estar junto a la puerta y le atravesará el oído con una lesna. ¿Por qué atravesará el oído con una lesna? Porque el oído se abre a través del sacrificio. Una vez que se abra nuestro oído, entonces se cumplirá lo que dice Ezequiel capítulo 2, versículo 1 al 5 en adelante, en especial el versículo 2, cuando comienza diciendo, y luego que lo oí, entró el Espíritu en mí y oí el que me hablaba. ¿Por qué? Porque el Espíritu cuando entra en nosotros es porque hay un oído abierto. Cuando el oído abierto está despierto es porque el Espíritu Santo está hablando. Por eso dice en Hebreos cuando comienza a decir la Escritura, mientras tanto, cuando dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, porque el Espíritu Santo el día de hoy está hablando para todos aquellos que se requiere que abramos nuestro oído. Nuestro oído es una decisión abrirlo a través de la elevación, como dice el capítulo 15, versículo 19 del libro de Jeremías. Cuando nosotros buscamos la elevación, el oído se abre. Por eso dice la Escritura en el capítulo 13, versículo 9 y 10 del libro de Mateo, cuando comienza diciendo, el que tenga oídos para oír, oiga, porque toda la parábola está codificada para un oído que tiene la capacidad de entender la parábola. Si nosotros tenemos ese oído abierto, entonces vamos a poder recibir y codificar las parábolas para obtener un perfeccionamiento. La palabra obedecer viene de la raíz que significa saber escuchar. Cuando nosotros oímos, entonces podemos obedecer la ley. Por eso el Señor Jesús y a través del Padre siempre ha estado hablando, oíd pueblo mío mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. En el capítulo 13, versículo 13, 14, 15, 16, en la profecía de Isaías, cuando dice la Escritura, teniendo oídos no oyen, porque han cerrado sus oídos para que no oigan con los oídos, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, ni con el corazón entiendan ni se conviertan, ni yo los sane. Porque la palabra sanar significa restaurar, pero para que pueda haber una restauración de lo que tú y yo éramos antes, primero tiene que haber una apertura de oídos. La apertura de oídos se abre a través del padecimiento. Por eso dice en todo el capítulo 34 del libro de Job, cuando habla la Escritura, que dice que al pobre librará de su pobreza
Y en la aflicción le abrirá el oído o despertará su oído. ¿Para qué despierta el oído? Para volvernos a la corrección o al perfeccionamiento. Nosotros tenemos la capacidad de oír la palabra de Dios cuando nosotros estamos realmente en la pobreza. La pobreza significa, según el capítulo 2, versículo 5 del libro de Santiago, es ser un escogido y de realmente renunciar a todo lo que esta tierra te ofrece para poder abrir nuestro oído. Es por eso que el oído requiere de sangre y requiere de un clavo, una lesna junto a la puerta. Quiere decir que requiere de sufrimiento para poder oír la voz del amado. Por eso decía la amada: hazme oír tu voz. Bueno, vamos a pararle. Yo no me puse de acuerdo con él. Y le aventó un montón de versículos. Y si le puedo decir cualquier cosa. Es más, todos los textos que yo le estoy pidiendo a ellos me lo pueden decir sin abrir la Biblia. Nomás que ellos se quieren hacer común con ustedes. Se quieren ser normales. Pero regresando al libro de Corintios, 1 de Corintios 14, versículo 26. Se me dice que me gusta. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo. Tiene salmo, pero ya sabe cómo tiene que tener el salmo. El que tiene salmo es que inclinó su oído al proverbio. Tomó el arpa y ejecutó su enigma. Entonces no es una canción cualquiera. Y el que tiene apertura de oído es algo extraordinario. Tiene un alto discernimiento. Es como lo que dice Job, capítulo 12, versículo 11. Ahorita regresamos a este texto. Ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar gusta las viandas. Ciertamente el oído distingue las palabras. Mire, es que el oído, cuando se ha inclinado y se ha agudizado el oído prueba las palabras. Es como cuando Satanás viene y te dice, escrito está. Tú dices, sí está en la escritura, pero esa voz no es la voz de Dios. Probaste. Mire, es que el oído es como el paladar. El paladar gusta, distingue los diversos sabores de las viandas. Así el oído distingue la voz si es de Dios o no es de Dios. Y entonces el salmista debe tener su oído inclinado al proverbio. Entonces no es una canción simplemente de amor, sino, mire, cada reunión deberíamos de tener una salmodía. Regresamos nuevamente a lo que dice el libro de Corintios, primero de Corintios 14, versículo 26. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo. ¿Tiene salmo? ¿Tiene doctrina? Pero esa doctrina no es la que nos la han enseñado los teólogos, es la doctrina apostólica, la que nos hace común a todas las cosas que nosotros tenemos. Siguiente. ¿Tiene lengua? Tiene una manifestación de lenguas. Escúcheme bien. Todas estas manifestaciones son diversas manifestaciones de la voz del Altísimo. La voz del Altísimo se ejecuta por una verdadera salmodía. La voz del Altísimo se ejecuta a través de la doctrina apostólica. La voz del Altísimo se manifiesta a través de lengua. ¿Tiene revelación? La revelación es una de las manifestaciones diversas que tiene la lengua.
la revelación, lo que Dios está corriendo el velo. Hay revelaciones que siguen ocultas, que Dios las preparó desde antes de la fundación de este mundo para que nosotros las tuviésemos. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Cuando una reunión nosotros debemos de tener mínimamente todas estas cosas, pero estas cosas las tenemos que ver con gente que realmente sus cuerpos son verdaderos tabernáculos, son verdaderos hijos de Dios para manifestar las operaciones poderosas sobre esta tierra. Dele una ofrenda de palmas al Señor. El Señor ahorita me está dando una palabra para Elías Oropesa. Bueno, hay una palabra para Elías Oropesa. ¿Tú lo conoces? No. No lo conoce. Bueno, así se llama uno de los hijos del pastor. Este no sabe nada. Aquí no trae nadie, trae información de ustedes. ¿Está aquí? O ellos son los papás, si no está aquí, ¿se la puedes dar? Ahí viene. Me dice el Señor, ciertamente yo quiero levantar, dice el Señor, a este joven como un salmista, me dice el Señor. Ciertamente yo quiero establecerlo en la cuestión de las artes proféticas, pero me es necesario que entre, dice el Señor, en disciplina. Porque ciertamente, dice el Señor, el enemigo ya ha estado planeando en cómo, dice el Señor, desenfocarlo. Pero es necesario que se comience una nueva labor, dice el Señor, en la cual se introduzca en la profundidad de la palabra. Para eso yo requeriré que Él haga un compromiso conmigo. Porque lo que viene, dice el Señor, es algo que no tiene límites. Porque ciertamente muchos te han menospreciado, dice el Señor, y también será así después, porque es necesario que mis siervos tengan un contrapeso, en la cual se mantengan siempre en un nivel en el cual yo los quiero tener. También me dice, ciertamente viene un tiempo en el cual yo te voy a introducir en grandes manifestaciones que yo quiero establecer sobre tu vida. Pero entre mayor manifestación, también te digo que habrá mayor persecución en el área secular, me dice el Señor. Porque lo que yo quiero hacer contigo requiere de una formación y requiere de una pureza en la cual yo requiero probar como la plata se prueba en el oro. Y también me dice el Señor, el día de hoy se hará un decreto sobre él, en el cual si él está dispuesto a adquirir este compromiso, un decreto para que el Señor comience a trabajar en cuestión del entendimiento de él y despertar su oído. Muy bien. Yo le voy a invitar a mi esposa y al pastor que vengan a orar por él, y le voy a ceder la autoridad aquí a la profeta para que haga ese decreto profético. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, cumpliendo con tu perfecta voluntad, este joven, Señor, ha decidido comprometerse contigo. Por lo tanto, Padre, declaramos, Señor, que su oído se abre y se inclina, Señor, a la parábola. Y usted le revela el enigma, mi Dios, de la salmodia. Por lo tanto, en este momento yo declaro, mi Dios, que este es un tabernáculo que se levanta con poder. Es un tabernáculo el que usted vendrá a restaurar en este día para venir a ser morada. Esta es una casa, Señor, la cual usted empieza a restaurar a partir de este momento, para que tus espíritus, Señor, vengan y hagan morada sobre su vida. Arrancamos, Señor, toda planta que usted no haya puesto en él, Señor, y decretamos, mi Dios, que el proceso de perfeccionamiento viene sobre su vida a partir de este momento, Padre. Decretamos, Señor, que Él irá en tus caminos, mi Dios, y que su espíritu estará avivado en todo momento, Señor. Declaro en este momento, Padre, hecho está, en el nombre de Jesús. Hecho está. Hecho está. Lo decretamos ahora, Señor, y su oído se abre a tu voz. Se abre su oído a tu voz en este momento, Señor, en el nombre de Jesús. Pastor, me dice el Señor,
Ciertamente hay una joven que él quiere levantar y me da el nombre de Fanny Reyes. Fanny Reyes, ¿está aquí? ¿O alguien que esté cercano a Fanny Reyes? ¿Qué pasó? No ha llegado, pero vamos a dar, mire, es que lo grandioso de esto es que se da palabra, Dios da palabra. Usted va a decir, yo no estoy en la silla de adelante. Dios te puede hablar y tú puedes estar en la última silla. Es más, hay gente que ni no ha podido llegar aquí o no va a venir a lo mejor al congreso y Dios le va a dar palabra. Pero alguien que esté muy cercano ahí, un amigo, un familiar, que pase aquí al frente para hacer un contacto. Muy bien, aquí viene Lizzy. Ok, y le graban esta palabra. Mire, ellos no saben nada aquí, no conocen a nadie. No van a decir que yo les ando dando nombres. Ellos venían casi todo el camino dormidos. Es que Dios les habla en sueños y en visiones. Entonces venían todo el camino dormidos ahí. Bueno, vamos a darle la palabra así a través de ella. Me dice el Señor, ciertamente hoy es un nuevo comienzo para su vida. Se ha llegado el momento que venga una elevación sobre las artes, dice el Señor, en cuanto a su vida. Porque ciertamente el enemigo anda buscando la manera de venir a desanimarla. Pero me dice el Señor, en todo momento estaré con ella y la fortaleceré. Solamente me dice el Señor, dile que este es el inicio en el cual empieza una restauración sobre ella y sobre toda su casa, me dice el Señor. Porque ciertamente ella será luz para los que estén a su alrededor. Y voy a declarar, dice el Señor, que la manifestación de la voz a través del arte venga y se manifieste sobre ella, porque así ya lo tenía predestinado desde antes que viniera sobre esta tierra. Amén. Bueno, aquí ella deja oro por ti para que le des esa palabra. Padre, en el nombre de Jesús, yo ejecuto, Señor, la palabra para Fanny Reyes. En el nombre de Jesús, que cuando esta joven dé, Señor, la voz, realmente venga, Señor, a hacer una activación en ella, en el fiel cumplimiento de tu palabra aquí en la tierra. En el nombre del unigénito, hago esta oración, en el temor reverente. Amén. Me dice también el Señor pastor para los pastores Oropesa, que hay un equipo que va a levantar con ellos, y me da un equipo, y me da el nombre de Guillermo y de Marta. Y me dice el Señor, ciertamente ellos tienen que ser uno, porque a través de la unidad mi reino se va a establecer sobre estas tierras. Los he escogido, dice el Señor, para que ciertamente a través de la unidad los cielos sean abiertos y mi tabernáculo primeramente sobre esta tierra sea establecido, me dice el Señor. Dice, ciertamente será el decreto en este día, porque a partir de ahora algo poderoso empieza sobre estas tierras. Muy bien. Pues vamos a pedirle que pasen con Marta y Guillermo. Padre, en el nombre de Jesús presentamos, Señor, delante de ti a este equipo ministerial, para que las ejecuciones tuyas, Señor, sean establecidas aquí en la tierra con poder. Declaro la unidad, que sean uno. Donde está establecido el uno, ahí está establecido el reino. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, la unidad. Cada hueso se une con su hueso. Unidad perfecta. Unidad de reino para establecer las operaciones del Padre en la tierra, en el nombre que es sobre todo nombre. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, activamos correctamente, Padre eterno, esta palabra para que se una piedra con piedra, ahora mismo, piedra con piedra, como casa espiritual, que te dé la gloria en todo lo que se emprenda. En el nombre del unigénito Hijo del Padre, hacemos esta oración en el temor reverente. Amén. Me dice el Señor pastor para Guillermo y para Marta,
Ciertamente hoy voy a declarar que la genética perfecta sea manifestada sobre vuestra vida. Por ello, dice el Señor, no había permitido que la descendencia viniera, porque aún, dice el Señor, faltaba la elevación. Pero ciertamente, dice el Señor, han estado buscando de mi presencia, han estado buscando hacer mi perfecta voluntad. Por lo tanto, yo les digo que están listos, me dice el Señor, y tu matriz se abre para concebir, dice el Señor, la genética que tengo para este tiempo. Me dice el Señor, pastor, que su nube está sobre este lugar y que ciertamente si le dan la autoridad, Él va a venir a traer la activación sobre cada tabernáculo que está aquí. Pero a partir de este día, me dice el Señor, si me dan la autoridad, mis ojos van a empezar a buscar entre cada uno de los que están aquí. Y el día de mañana nombraré escogido por escogido, los cuales, dice el Señor, serán decodificados para que mi obra se manifieste y mi operación extraña se haga presente sobre este lugar. Bueno, el Señor está diciendo que su nube está presente, que si le dan la autoridad, y quien tiene la autoridad aquí son los pastores, dan la autoridad para que el Señor haga sus ejecuciones. Él va a empezar a hacer hoy algo, pero el día de mañana dice que escogido por escogido le va a estar hablando particularmente. Así que no se pierda, por favor, el día de mañana de estar aquí presente, porque Dios va a hacer unas operaciones increíbles. Ahora, la nube está presente. Ya los pastores dieron la autoridad para que el Señor empiece a hacer unas ejecuciones de limpiezas, de tabernáculo, el mover de Dios. Dios va a empezar a hacer su mover en medio de nosotros. Por lo tanto, necesitamos gente que tenga fe. Y si tiene fe puede venir a este lugar aquí al frente para que el Señor empiece a hacer una obra en ti por la fe. Así que venga rápidamente. Sea sensible, la paz del Señor sea sobre ti. No hay que preocuparse de nada. Dios tiene el control de todas las cosas. Su nube de su presencia está en este lugar. Yo le voy a pedir a la profeta, ella puede ver el mundo invisible. ¿Qué es lo que ves? Un torbellino de fuego alrededor de... Aquí hay un torbellino de fuego arriba de usted. Ya Dios va a empezar a hacer su ejecución dentro de ti, en el nombre de Jesús. Ahora mismo, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Elías, ejecuta ahora mismo tu obra en el nombre de Jesús, que empiece ahora mismo a descender tu torbellino, ahora mismo, en el nombre de Jesús, que del vientre, ahora mismo, empiecen ahí la ejecución tuya, en el nombre de Jesús, que traiga limpieza, que traiga purificación, que el altar se prepare para que el fuego descienda, para que el fuego descienda, en el nombre que es sobre todo nombre, está sobre ti, está sobre ti. Está sobre ti, ahí está, el Padre está operando, ahí está, no es necesario que nadie te toque, Dios te está tocando, Dios te está tocando, es Dios quien está haciendo su ejecución, en el nombre que es sobre todo nombre, ahora mismo, en el nombre de Jesús, recibe, 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 ahora mismo, recibe, recibe, ahora mismo, recibe, recibe, ahora mismo, en el nombre de Jesús, hay limpieza, hay purificación. En el nombre que es sobre todo nombre, limpieza y purificación, preparación de templos. Venimos a levantar los templos. Venimos a levantar los templos. ¡Se libre!
Ahora mismo el torbellino está sobre ti. Está sobre ti.